A veces la vida guarda secretos que no se atreven a salir hasta que el corazón está lo suficientemente roto como para escucharlos. Yo nunca pensé que mi historia sería una de esas que te sacuden hasta el alma, que te dejan sin aliento y te obligan a ver a tu propia familia con otros ojos. No era un día especial, ni tampoco esperaba respuestas, pero lo que descubrí esa mañana cambió para siempre la forma en la que me miro al espejo. Esta es mi historia, la historia del día en que descubrí que mi padre no era quien decía ser. Aquel domingo tenía un aire raro, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. El calor en Guadalajara era insoportable y cada rincón de la casa se sentía como un horno. Recuerdo que me desperté empapada en sudor, con los niños brincando en la sala y mi abuela preparando café. No parecía un día especial, pero en el fondo, algo en mí ya sabía que no iba a ser uno más. Algo iba a pasar. A veces pienso que Dios escoge ciertos días con una estrellita y ese, sin duda, era uno de ellos. Yo, Mónica, tenía 30 años. Llevaba una vida que a ratos me parecía prestada, un matrimonio roto, 2 hijos llenos de preguntas y un corazón que todavía cargaba las cicatrices de promesas vacías. Habíamos vuelto a la casa de mi madre, esa misma casa vieja donde crecí, donde cada rincón guarda secretos y voces del pasado. Vivíamos allí las 3 generaciones, mi abuela Carmen, mi madre Esperanza, llenos de polvo, y yo, y fotos antiguas, con mis pequeños que llenaban de ruido. Mis días eran casi siempre iguales. Me levantaba temprano, preparaba desayuno para todos, revisaba tareas escolares, lavaba ropa y trataba de ignorar esa sensación constante de que algo no estaba en su lugar. Mi madre era de pocas palabras y mi abuela, aunque más abierta, prefería mirar hacia atrás con nostalgia en lugar de enfrentar las verdades que todavía ardían bajo la superficie. Pero ese día, saliera se alineó para que algo escondido durante décadas. Fue después del desayuno cuando mi abuela se quedó sola en el comedor, mirando una foto antigua. Me acerqué con una taza de café y le pregunté qué miraba. Era una foto en blanco y negro, descolorida por el tiempo, donde ella sostenía a un bebé en brazos. «Ese eras tú, ¿no?», le dije, apuntando al hombre que sonreía al fondo. «¿Ese era mi papá?». La forma en que mi abuela bajó la mirada me dejó inquieta. Su silencio pesaba más que cualquier Algo en su expresión me lo dijo todo. No insistí. Mi abuela no era buena mintiendo. No hacía falta. Me senté frente a ella y esperé. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente levantó la mirada y me dijo: «No, mija, ese no era tu papá». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. «¿Cómo que no?», pregunté sin entender. Ella respiró hondo y empezó a hablar, y lo que dijo después me cambió la vida para siempre. Dijo que durante años habían cargado ese secreto como una cruz. Protegerme de un pasado que fue una decisión según de mi ella madre, no me correspondía. Me contó que el hombre que me crió, que decía ser mi padre, nunca lo fue. Que mi verdadero padre fue alguien más. Alguien que había desaparecido incluso antes de saber que yo existía. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar el resto. Miré a mi abuela con lágrimas en los ojos, esperando que dijera que era una confusión, una historia mal contada. Pero no. Cada palabra que salía de su boca era solo una confirmaba fachada. Que lo que yo conocía. Me levanté despacio, tomé aire y salí al patio. Necesitaba pensar, ¿quién era yo ahora? ¿Quién había sido siempre? Y sobre todo, ¿por qué me lo habían ocultado? Si estás viendo esto, quizás entiendas que hay heridas que se abren solo para sanar de verdad. Y si mi historia toca algo en ti, tal vez quieras suscribirte para escuchar cómo todo esto siguió. Me quedé un largo rato sentada bajo el limonero del patio. Ese árbol había estado ahí desde que yo era niña. Peleas,
Silencios largos y risas olvidadas. El sol se colaba entre las ramas y yo miraba las hojas moverse como si pudieran darme respuestas. Por primera vez en años, sentí que el mundo giraba sin mi permiso. ¿Cómo era posible que me hubieran mentido durante 3 décadas? ¿Qué más no sabía de mi historia? Apreté los puños y me prometí que no iba a quedarme con la versión incompleta. Iba a buscar toda la verdad, costara lo que costara. Madre, esa misma tarde enfrenté a ella. Estaba en la cocina, removiendo un guiso como si nada. Le pregunté sin rodeos, ¿quién es mi verdadero padre? Su mano tembló por un segundo, pero siguió removiendo. ¿De qué estás hablando, Mónica?, me dijo sin mirarme. Le repetí la pregunta, esta vez más firme, con los ojos clavados en los suyos. Ella soltó la cuchara, apagó la hornalla y se apoyó en el mármol. No quería que te enteraras así, murmuró. La tensión en su rostro era una mezcla de culpa, miedo, mi madre y una tristeza. Se sentó conmigo en la mesa, la misma mesa donde tantas veces nos habíamos reunido a comer como familia. Me habló de un hombre llamado Julián, a quien conoció cuando tenía apenas 20 años. Dijo que fue su gran amor, pero que su relación era imposible. Mi abuela Carmen no lo aprobaba. Tu abuela decía que no era un buen hombre para mí, que no tenía futuro. Y entonces vino el embarazo. Dijo que Julián desapareció una semana después de saber que ella esperaba aún lágrimas. Entendí que yo había nacido de una historia incompleta. No sabía si creerle. ¿Y si era solo otra mentira para ocultar algo más grave? Le pedí una prueba, algo concreto, una foto, una carta, un recuerdo que no fueran solo palabras flotando en el aire. Ella fue al cuarto y volvió con una cajita de madera. Dentro había 2 cosas, una cadena con un dije de plata y una carta amarillenta, doblada en 4. Era una carta de Julián, escrita a mano, firme, con una... Decía que se iba por miedo, que sentía que no era lo suficientemente bueno para formar una familia, que me amaba aún sin haberme conocido. Lloré mientras la leía. No era justo. No para mí, no para él. Crecí creyendo en un hombre ausente, sin rostro, sin historia. Un fantasma que solo existía cuando preguntaba por qué papá no venía a las presentaciones escolares o por qué no llamaba en mi cumpleaños. Y ahora tenía un nombre, una historia, con un torrente de narraciones nuevas. Años de vacío llenando una pieza suelta, intentando encajar de nuevo en un rompecabezas ya armado. ¿Dónde estaba Julián ahora? ¿Seguía vivo? ¿Sabía siquiera que yo había nacido? Esa noche no pude dormir. Miraba el techo y repasaba cada detalle de la conversación, cada palabra, cada silencio. Mis hijos dormían a mi lado, ajenos al caos que se había desatado en mi interior. Me levanté y volví a leer la carta, frente al computador. Escribí su nombre en el buscador y me Julián Ortega, Guadalajara. No sabía si iban a encontrar algo, pero tenía que intentarlo. Y si estás aquí viendo este video, te invito a seguir conmigo en esta búsqueda. Tal vez no solo esté buscando a mi padre, tal vez también me esté encontrando a mí misma. Y así comenzó todo. Una historia que parecía cerrada, volviendo a abrirse como una herida antigua que no cicatrizó bien. No tenía idea de lo que iba a encontrar, de descubrir, ni de lo que estaba. Pero una cosa era segura. Ya no había vuelta atrás. No podía fingir que nada había pasado. No podía seguir viviendo una mentira que ahora me pesaba como una piedra en el pecho. Si tú alguna vez has sentido que te han escondido algo importante, sabes de lo que hablo. La verdad, por dolorosa que sea, siempre será mejor que la oscuridad del silencio. Pasé horas frente a la pantalla, navegando entre redes sociales, registros antiguos y páginas llenas de nombres. Julián Ortega. No decían, no era un nombre raro. Y eso complicaba todo. Había doctores, abogados,
mecánicos y hasta músicos con ese nombre. Cada vez que encontraba una foto de alguien que podría tener mi edad, si fuera su hija, sentía una punzada en el estómago. Miraba sus ojos, su sonrisa, su forma de pararse. Buscaba rastros de mí en ellos. Era una locura, lo sé, pero también era lo único que tenía en ese momento. Una esperanza, un nombre, personas nacidas en Guadalajara en los años 60 y 70. Decidí escribir en un grupo de Facebook de lo poco que sabía. El nombre, la historia de amor truncada, la carta. No di detalles íntimos, pero suficiente para que alguien pudiera reconocer algo. Alguien me respondió al día siguiente. Me dijeron que conocían a un Julián Ortega que trabajaba en una carpintería al sur de la ciudad. Me pasaron una dirección vaga, pero suficiente para empezar. El corazón se me salió del pecho. Escuchar su voz era él. Le conté a mi madre. Por fin iba a ver su rostro. Me miró con miedo. No sé si es buena idea, Mónica. Ya pasaron muchos años y no sabes qué vas a encontrar. Pero yo ya había decidido. Llevé a los niños con una vecina, tomé un colectivo y me bajé 2 cuadras antes de la dirección. No quería llegar de golpe. Caminé lento, repasando qué iba a decir. Hola, soy tu hija. No, muy brusco. ¿Conociste a Esperanza? Tal vez. Nada sonaba bien. Que decía, pero algo dentro de mí me empujaba hacia esa puerta de metal oxidado. Toqué la campana. Un perro ladró al fondo. Esperé. Escuché pasos lentos acercándose. Se abrió la puerta. Un hombre de unos 65 años, con la camisa manchada de barniz y las manos llenas de polvo. Me miró con desconfianza. ¿Te puedo ayudar?, preguntó. Por un segundo me congelé. Su voz era grave, firme. Parecía cansado. Lo miré a los ojos. Había algo familiar en su expresión. Usted conoció a mi madre. Esperanza. Me llamo Mónica. Hace muchos años. Y creo que el silencio que siguió fue eterno. El hombre se quedó en shock. Bajó la mirada y se apoyó en el marco de la puerta. Me pidió que entrara. El taller olía a madera fresca, a tiempo detenido. Me ofreció un vaso de agua y se sentó frente a mí. No puede ser. Esperanza. Hace tanto. Le conté todo lo que sabía. La carta, la cadena, mi madre, mi abuela. Sus ojos se humedecieron. Miedo. Por inseguridad. Dijo que había amado a Esperanza más que a nadie, de una familia pero que nunca lo aceptó. Se fue por... Dijo que siempre se preguntó si yo había nacido. Y ahora estás aquí, murmuró. Me mostró fotos antiguas. Una de ellas era de él y mi madre, en una feria. Estaban jóvenes, sonrientes, abrazados. No me quedaban dudas. Era él. Era mi padre, el verdadero. Me miró con ternura y me preguntó si podía abrazarme. Fue un abrazo largo, lleno de años perdidos, de palabras que nunca se dijeron, o llorar, de un amor que el alma no se me partía y se recomponía al mismo tiempo. No sabía que existías, Mónica. Te juro que no lo sabía. Y yo, con un nudo en la garganta, solo pude decir, estoy aquí ahora, papá. Volví a casa con el corazón latiendo distinto. Mi madre me esperaba en la cocina, con la mirada clavada en la ventana. Le conté todo. No dijo nada al principio. Luego lloró. Me pidió perdón por no haberlo contado antes. Guardaba rencor. Pensar que hacía lo correcto. Solo quería sanar. La abracé. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Esta historia no termina todavía. Y si algo de lo que viví resuena contigo, tal vez quieras quedarte. Tal vez esta búsqueda también te ayude a entender que nunca es tarde para encontrar lo que nos falta. Durante los días siguientes, mi mente no paraba. No dejaba de pensar en todo lo que se había revelado, en lo que había descubierto y, sobre todo, en lo que aún no sabía. ¿Había formado otra familia? ¿Había sido la vida de Julián? ¿Todo daba de esperanza en las noches largas? ¿Pensaba en mí?
Me sentía dividida entre la alegría de haberlo encontrado y la tristeza de todo el tiempo perdido. Cada minuto sin su presencia ahora pesaba más. Era como si, al conocer su rostro, también conociera todo lo que me faltó. Hablamos por teléfono casi todos los días, a veces por horas. Julián tenía una voz pausada, como quien se acostumbró al silencio, de su trabajo, y ahora de su vida solitaria, los huecos, de cómo solía mirar al cielo y preguntarse si en algún lugar había una hija suya caminando por ahí. Yo le contaba de mis hijos, de mis miedos, de mis recuerdos inventados, porque, aunque no lo sabía entonces, muchos de los momentos que creí tener con mi padre no eran más que imágenes construidas sobre ausencias. Una tarde me invitó a su casa. Quería presentarme a su hermana, mi tía, y mostrarme algunas cosas guardadas en cajas viejas. Su casa era sencilla, llena de madera, el corazón, libros antiguos y un aire melancólico. Me mostró una caja con fotos, cartas sin enviar, incluso un pequeño osito que compró por si alguna vez tenía una hija. Sentí que cada objeto era un hilo que me tejía de nuevo, como si el pasado me estuviera reconstruyendo desde sus ruinas. Su hermana me abrazó fuerte. Siempre supimos que había algo que faltaba, dijo, pero no todo era luz. Al enterarse parte de mi familia sin que no entendía por qué remover el pasado. Hermano, que esas cosas era mejor dejarlas quietas. Incluso mi abuela, que al principio fue sincera conmigo, ahora se mostraba más cerrada, como si tuviera miedo de que lo que yo estaba haciendo destapara aún más verdades. Me di cuenta de que la verdad no solo libera, también incomoda, porque obliga a todos a mirarse al espejo, y algunos prefieren vivir en paz con la mentira antes que enfrentar el dolor que la verdad arrastra. Me quedé en silencio. No porque dudara, sino porque me di cuenta de que ya no éramos solo él y yo. Era una nueva historia que también tocaba a mis hijos. Les conté de manera sencilla, sin adornos. El abuelo Julián es parte de nuestra familia. Antes no lo conocíamos, pero ahora sí. Ellos lo aceptaron con la inocencia de quien no ha aprendido todavía a guardar rencores. Cuando lo conocieron, se abrazaron fuerte, y algo que ni el tiempo ni la mentira ocurría en ni el dolor podían borrar. En esos días comencé a escribir, no solo para recordar, sino para comprender. Puse cada pedazo de mi historia en papel, los silencios de mi madre, las dudas de mi infancia, la búsqueda, el reencuentro, y también empecé a compartirlo. No por exposición, sino porque comprendí que muchas personas viven con preguntas parecidas, que hay familias enteras construidas sobre verdades a medias. Quizás tú también cargas con una historia no contada. Es porque, y quiero decirte algo, tienes derecho a saber, tienes derecho a buscar. No te voy a mentir, sanar duele, conocer la verdad duele. Pero vivir en una mentira duele mucho más. Me tomó años entender que no era culpable de nada, que el abandono no era mi culpa, ni tampoco el silencio, que era una consecuencia del miedo de otros. Y aunque perdonarlos no fue fácil, aprender a perdonarme a mí misma fue lo más duro. Que algo estaba mal conmigo, que una parte de mí, que yo no era suficiente para que se quedaran. Pero no, ahora lo sé. Y si tú también lo dudas a veces, escucha, tú también mereces amor, aunque te lo hayan negado. Hubo una noche en particular que jamás olvidaré. Estaba sola en mi cuarto, con la carta de Julián en una mano y una vieja foto familiar en la otra. En esa imagen, tomada cuando tenía 8 años, aparezco con el hombre que por mucho tiempo llamé papá. También. Él me cargaba sobre los hombros. Esa sonrisa me dolía, no por lo que fue, sino por lo que no fue. Me pregunté si en algún momento él había sentido algo real por mí, si alguna vez pensó en contarme la verdad,
porque fingir ser padre es más duro que simplemente no estar. Y sin embargo, él eligió estar, a su manera. Fui a verlo. Lo cité en un café del centro. Me temblaban las manos cuando llegó. Tenía el cabello más blanco y las ojeras más profundas. Luego que le mostré la carta. Lo encontré. Nos sentamos en silencio por unos minutos. Su rostro cambió. Tristeza, alivio, culpa, todo en un instante. Siempre supe que algún día lo sabrías, murmuró. Le pregunté por qué nunca dijo nada. ¿Por qué fingió? ¿Por qué me dejó crecer creyendo una historia que no era mía? Porque tu madre me lo pidió y porque te quería, dijo. Pero ya era tarde para eso. Le dije que no buscaba reproches. Solo quería cerrar el círculo. Me pidió perdón. Que él también cargó con ese Dijo peso, que muchas noches que se no preguntaba fui la única si hacía bien bien o mal, que me vio crecer con amor, aunque ese amor estuviera hecho de culpa y silencios. Yo no supe qué decir. No hay manual para estos momentos. Nos abrazamos. No fue un abrazo como el de un padre y su hija. Fue más bien el abrazo de dos personas que comparten un secreto que por fin se ha dicho en voz alta. Al salir de ahí, sentí que un ciclo se había cerrado, que ese capítulo, por doloroso que fuera, ya no iba a verse en años. Sentí el pecho liviano. A veces el perdón no es para el otro, es para uno mismo, para dejar de cargar con lo que no te corresponde, para no seguir mirando atrás con rabia, sino con comprensión. Y aunque no todo se arregla, algunas cosas sí sanan cuando se enfrentan. Si este video te encuentra justo en ese cruce de caminos, quiero decirte que no estás solo. Yo también estuve ahí. Julián, por su parte, no como un héroe que regresa, a formar parte de nuestras como un vidas, hombre real, con errores, con heridas, con ganas de recuperar lo que se pueda. Mis hijos lo adoraban. Mi madre, con el tiempo, aceptó verlo. Y mi abuela, bueno, ella lo miraba en silencio, como si cada encuentro la llevara de vuelta a un tiempo que ya no existe. No fue fácil para nadie, pero todos sabíamos que estábamos construyendo algo nuevo sobre un terreno que había sido árido por mucho tiempo. Donde creció. Una tarde me mostró su antigua casa. Me invitó a caminar por el taller de su padre, la escuela donde aprendió a leer. Escucharlo hablar de su infancia fue como leer un libro que de pronto me pertenecía. Descubrí cosas de él que también estaban en mí. Su gusto por la lectura, su manera de observar en silencio, su risa tímida. No era una casualidad, era sangre, era herencia. Y eso, por más años que pasen, por más distancias que se impongan, nunca desaparece. Video los pasos de esta historia. Todo lo que vivía, no para hacerla pública al principio, sino para recordarla yo misma, por si alguna vez el dolor quería volver a taparla. Pero cuando empecé a compartirla, muchas personas comenzaron a escribirme. Mujeres, hombres, jóvenes, todos con historias parecidas. Hijos sin verdad, padres ausentes, familias que se derrumban cuando el silencio ya no puede más. Y entendí que esta historia no era solo mía. Era también de todos aquellos que buscan sus conmigo. Por eso más te pido que, después de compartir mi historia, empecé a recibir mensajes de personas que ni siquiera conocía. Algunos me decían que se habían atrevido por primera vez a preguntar sobre su origen. Otros me agradecían por haber puesto en palabras lo que ellos sentían, pero no sabían cómo decir. Descubrí entonces que hay muchas familias construidas sobre secretos, sobre pactos de silencio que se pasan de generación en generación, y que romper eso no es traición, es valentía, porque solo cuando la verdad se nombra puede comenzar la verdadera sanación. Pero también recibí críticas, gente que decía que no debía airear asuntos familiares, que estaba removiendo cosas que deberían quedarse enterradas.
Al principio me dolía, dudaba, me preguntaba si estaba haciendo mal, pero luego recordaba a la Mónica de hace un año, perdida, confundida, vacía, y me decía que no, que hablar era necesario. Y también de justicia para esa niña que durante tanto tiempo era un acto de amor incompleta. Si tú también sientes que no encajas, que algo falta, créeme, mereces saber y mereces hablar. Decidí entonces grabar una entrevista con Julián, solo él y yo, una cámara, un par de sillas en el patio. Fue un momento íntimo, sincero, sin guión. Le pregunté qué sintió al verme por primera vez, qué pensó cuando supo que tenía una hija, qué lamentaba, pero profunda. ¿Qué hubiera hecho diferente? Dijo que el miedo le robó momentos. Sus respuestas fueron simples, pero que el amor lo trajo de vuelta, que no tenía todas las respuestas, pero sí una certeza, que desde el día en que me vio, entendió que aún tenía tiempo para ser mejor. Esa entrevista fue un regalo, para mí, para mis hijos, para quienes vengan después, porque deja constancia de que, incluso cuando el pasado duele, es posible construir algo nuevo. Mis hijos ahora conocen su historia, no una versión edulcorada ni falsa, la verdad, sino la real, que arda, y eso siempre libera. Julián ya no es solo un hombre en una carta vieja, es un abuelo que juega, que escucha, que enseña, un hombre que aprendió a llegar tarde, pero con el corazón abierto. Mi madre también cambió. Al principio evitaba hablar del tema. Luego empezó a soltar frases, pequeños detalles, recuerdos. Un día me dijo, tu padre tenía una manera especial de mirar el mundo, y tú la tienes también. Forma de reconciliarnos sin decirlo todo. Como un puente. Tal vez nunca me diga todo lo que cayó, pero verla permitir que Julián entre a nuestra casa, verla compartir la mesa con él, es un gesto más fuerte que 1000 palabras. A veces el perdón llega así, sin anuncios, sin discursos, solo con actos pequeños. Un domingo por la tarde, decidimos hacer una comida familiar. Invité a todos, mi madre, mi abuela, mis hijos y Julián. Fue extraño al principio. Las miradas, los silencios, risas de los niños, la tensión de los guisos. Pero algo cambió. Vi a mi madre y a Julián hablando del pasado, recordando con ternura lo que antes dolía. Vi a mi abuela observando en silencio, con una lágrima escapando. Y comprendí que, aunque las heridas tarden en cerrar, la verdad tiene el poder de reunir lo que parecía irremediablemente roto. Esa noche, al acostarme, miré al techo como tantas veces, pero ya no con ansiedad ni con dudas. Sentí paz. Quedaban muchas cosas por entender, por aceptar, pero sabía que ya no estaba sola, que mi historia había dejado de ser un secreto para convertirse en un testimonio, y que, si alguien más estaba escuchando, tal vez también encontrara valor para escribir su propio capítulo. Si estás aquí todavía, gracias. Lo que viene ahora es la parte más difícil, pero también la más hermosa. Pasaron los meses, y poco a poco comencé a vivir con esta nueva realidad sin que me doliera tanto, sino una parte de mí que llevaba con dignidad. A veces, al mirar a Julián jugando con mis hijos, me descubría preguntándome cómo habría sido mi infancia si él hubiera estado presente. No por reproche, sino por imaginar, por cerrar con ternura lo que antes era solo vacío. Nunca recuperaríamos el tiempo perdido, pero estábamos ganando otros momentos, y eso también era valioso. Aprendí que uno no necesita comenzar desde cero para construir algo verdadero. Julián me llamó. Una mañana sonaba diferente, más apagada. Me dijo que se sentía mal, que había ido al médico y que le habían dado unos resultados preocupantes. Sentí que el alma se me encogía. Corrí a su casa. Lo encontré sentado en su sillón favorito con la mirada perdida.
Tenía miedo, y lo entendía. No era solo la enfermedad lo que nos asustaba, era la idea de que, justo cuando nos habíamos encontrado, el destino quisiera separarnos otra vez. Me senté a su lado, robe lo que acabamos de empezar. Le dije, no vamos a... Durante semanas lo acompañé a cada consulta, a cada estudio, a cada noche de incertidumbre. Volvimos a vivir lo que no habíamos vivido. Yo cuidándolo como una hija que no quiere perder al padre que acaba de encontrar, y él dejándose cuidar como alguien que por fin entiende lo que significa ser amado sin condiciones. Fueron momentos duros, sí, pero también llenos de luz. Nos reímos mucho. Estuviéramos inventando recuerdos Recordamos juntos. Cosas que no vivimos. Para mí, como fue un milagro. Un regalo que no esperaba. Mis hijos también lo cuidaban. Le llevaban dibujos, le contaban historias, le pedían que les hablara de cuando era niño. Julián les contaba cuentos que mezclaban realidad y fantasía, y ellos lo escuchaban como si fuera un sabio de otro tiempo. Verlos así me conmovía. Pensar que todo esto estuvo a punto de no pasar, solo porque alguien decidió que la verdad iba a callar lo que merece ser dicho. Me prometí que mis hijos crecerían con las verdades completas, por dolorosas que fueran, porque el amor no necesita perfección, solo honestidad. Mi madre empezó a visitarlo también. Llevaba sopas, medicamentos, pequeños detalles. Al principio hablaban poco, luego se reían, se quedaban en silencio largo. Una tarde, mientras tomaban café en el patio, los vi tomarse de la mano por unos segundos. Fue un gesto casi invisible, dijo, cargado de historia. No todo fue mentira, Mónica. Ella me miró después. Solo tuvimos miedo. Y yo entendí. Porque el miedo hace eso. Nos obliga a guardar cosas que deberíamos compartir. Pero también entendí que era tiempo de dejar atrás el miedo, de vivir sin sombras. Julián mejoró un poco, aunque sabíamos que no sería para siempre. Aprovechamos cada día como si fuera único. Me pidió que grabáramos más videos juntos, no solo para nosotros, sino para quienes pasaban por lo mismo. Perdón, así lo hicimos. Del valor de hablar a tiempo. Hablamos de la paternidad. Cada palabra suya era una semilla que quedaba sembrada. Y aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu parecía más fuerte que nunca. Me decía, gracias por buscarme, gracias por no rendirte. Pero yo sentía que la agradecida era yo, porque él me había devuelto una parte de mí que creía perdida. Una noche, mientras veíamos un álbum de fotos, Julián me miró serio y dijo, quiero que cuentes todo, Mónica, que no te calles nada, hay tiempo, que la gente sepa que hay tiempo, que así lo haría. Y por eso estás escuchando esto hoy, porque él me enseñó que la verdad, cuando se dice desde el amor, no destruye, sana, porque su historia es también la mía, y quizás en alguna parte, también sea la tuya. Si alguna vez sentiste que te robaron una parte de tu historia, escucha, no es tarde para recuperarla. Con el tiempo, el cuerpo de Julián empezó a mostrar señales de que no podía más. Pausadas, las caminatas se hicieron más cortas, pero nunca dejó de sonreír. Más, incluso en los días de mayor dolor. Encontraba forma de decir algo que me hiciera reír. No llores ahora, que aún no me voy, me decía, guiñando un ojo como cuando era joven. Yo lo cuidaba con una mezcla de ternura y angustia. No quería perderlo. No tan pronto. No cuando por fin sentía que lo tenía. Pero también sabía que parte de amar es saber soltar cuando toca. Una tarde, mientras el sol entraba débil lo que por más la ventana, me tomó la mano. Negué con la cabeza. No haberte buscado yo primero. Esa frase me atravesó, porque durante mucho tiempo yo también me pregunté por qué no lo hizo. Pero en ese momento entendí que había cosas más fuertes que el deseo. El miedo,
la vergüenza, la inseguridad, y que a veces las personas no actúan por falta de amor, sino por exceso de heridas. Le respondí con los ojos llenos de lágrimas. Después, lo importante es escribir una carta para mis hijos. No quería irse sin dejarles algo. La escribió en un cuaderno pequeño, con letra temblorosa pero clara. Les habló del valor de la verdad, de la importancia de escuchar el corazón, de no tener miedo a preguntar. Cuando la terminó, me la dio con las manos temblando. «Dásela cuando yo ya no esté», dijo. La guardé como un tesoro. Esa carta no era solo un mensaje para sus nietos, era un legado. Ya no pudiera quedarse. Una forma de decir, yo estuve el día que Julián partió, aunque el cuerpo, todo se detuvo. El taller quedó en silencio. Las herramientas descansaban como si supieran que su dueño ya no volvería. Fue un día gris, pero lleno de amor. Lo despedimos en una ceremonia sencilla, rodeados de quienes lo conocieron y lo quisieron. No hubo discursos grandilocuentes, solo palabras sinceras. Hablé yo, con la voz quebrada, y dije, él llegó tarde, pero llegó con todo. Y eso vale más que una vida entera de ausencia, porque sabíamos que él había encontrado su lugar en la historia y en nuestros corazones. En los días siguientes, la casa se sintió más vacía, pero algo en mí estaba más lleno que nunca. Miraba el cuaderno donde había escrito la carta y sentía que él seguía hablando. Mis hijos preguntaban por él. Yo les contaba historias, algunas reales, otras inventadas, pero todas con el mismo propósito: que no lo olvidaran con toda el alma, que supieran que un abuelo, que su historia, aunque llegó tarde por el silencio, los amó, fue también un ejemplo de redención, y que la sangre no miente, aunque los adultos a veces lo intenten. Volví a mirar los videos que grabamos. Algunos los edité y los publiqué, otros los guardé solo para mí, pero todos tenían algo en común: la voz de un hombre que decidió enfrentar su pasado y regalarme, aunque sea por poco tiempo, la certeza de haber sido amada. Al compartirlos, muchas personas comenzaron a contar sus propias desde distintos países, agradeciendo, preguntando, buscando respuestas. Y yo respondía con el corazón, porque entendí que al sanar mi historia, también estaba ayudando a otros a mirar la suya con más compasión. Un día, alguien me dijo, tu historia me dio el valor para preguntarle a mi madre quién es mi verdadero padre. Esa frase me conmovió, porque eso era lo que Julián quería: que su historia no se quedara en el dolor de otros, sino que fuera una semilla de esperanza porque hay verdades que, aunque duelan, merecen ser contadas, porque hay ausencias que, si se nombran, dejan de doler tanto, y porque hay personas como Julián que merecen ser recordadas no por lo que no hicieron, sino por lo que sí tuvieron el coraje de hacer. Después de la partida de Julián, me costó volver a la rutina. Durante semanas, cada rincón de la casa me lo recordaba: el vaso donde tomaba café, la silla en el patio, su bufanda colgada detrás de la... Esos objetos dejaron de doler. Se convirtieron en compañía silenciosa. Aprendí a vivir con su ausencia sin que me rompiera por dentro. Y sobre todo, aprendí a recordarlo con alegría, no con tristeza, porque su presencia, aunque breve, fue suficiente para cambiar mi vida entera. Y ese regalo no se borra. Una tarde, revisando su viejo taller, encontré una caja con papeles. Entre ellos, había más cartas sin enviar, garabatos de ideas, escritas con su letra, proyectos inconclusos. Una frase:
Y si algún día me buscas, que sea con el corazón limpio. Lloré al leerla, porque eso fue lo que hice. Lo busqué sin rencor, sin odio, solo con el deseo sincero de conocer mi verdad. Y él me respondió con amor, con humildad. Esa hoja la enmarqué y la puse en mi escritorio, para recordarme siempre que la verdad vale más que cualquier comodidad. Mi madre y yo seguimos reconstruyendo nuestro vínculo. Mujeres ya no como que cometieron errores, sino desde que otro callaron lugar. Cosas, el de dos, que también decidieron enfrentarlas. Hablamos más, nos escuchamos más, y aunque a veces el pasado aparece con su carga, ahora sabemos cómo mirarlo sin que nos paralice. Ella también aprendió. Me lo dijo un día. Pensé que estaba protegiéndote, pero solo estaba escondiéndome yo. Esa confesión fue dura, pero necesaria, porque el amor verdadero no es el que esconde, es el que se atreve a mostrarlo todo. Yo les hablo de él como quien habla de un héroe preguntando por alguien que se equivocó, pero que tuvo el valor de regresar. Les muestro fotos, les leo la carta que les dejó, y cada vez que lo hago, siento que Julián sigue aquí, entre nosotros, porque hay personas que no se van del todo, se quedan en las palabras, en los gestos, en las memorias, y mientras alguien los recuerde con amor, siguen vivos. Ellos lo saben, y yo también. Por eso, también cada una forma de mantenerlo presente. Cada video he recibido invitaciones a programas, entrevistas, incluso documentales. Pero no busco fama. Solo busco dar voz a quienes no la tuvieron. A los padres que callaron. A las hijas que buscaron. A las familias que rompieron el silencio. Porque, aunque la historia de Julián y mía es única, también es universal. Y si contarla sirve para que alguien más se anime a hablar, entonces todo esto habrá valido la pena. Mentira. No quiero que nadie más lleguen a la verdad de una. Ya es demasiado tarde. Un día, una mujer mayor me escribió. Me dijo que su hija murió sin saber quién era su padre, y que después de ver mis videos, se armó de valor y le contó la verdad a su nieta. Esa historia me hizo llorar, porque entendí que cada palabra que comparto puede sembrar algo en otro corazón, y eso es poderoso. Eso transforma. Por eso sigo aquí. No porque todo haya sido fácil, con todas sus sombras, el camino me enseñó a amarme, porque ahora sé que el silencio puede proteger, pero también puede matar. Si tú estás viendo esto y sientes que hay algo que no encaja en tu vida, escucha tu intuición. Haz las preguntas que tengas que hacer. No por morbo, no por reclamo, sino por dignidad. Porque cada ser humano tiene derecho a conocer su origen, a saber de dónde viene, a sanar sus raíces para poder crecer con fuerza. Yo lo hice. Me tomó tiempo, contando lágrimas, lo que muchos callan, valentía. Y si esta historia ha tocado algo dentro de ti, te invito a seguir escuchándola. Porque aún queda una parte más, la más importante de todas. Hoy, al mirar hacia atrás, no veo una tragedia. Veo un camino. Un viaje que empezó con una sospecha, que pasó por el dolor, por el enojo, por el perdón, y que me trajo hasta aquí. Una mujer entera, reconciliada con su historia. No fue fácil. Nadie me dijo que iba a serlo. ¿Quién soy? Pero cada de dónde valió la pena. Me sentía incompleta. Me descubrió mirar la vida con otros ojos. Y sobre todo, me dio la posibilidad de regalarle a mis hijos una historia más libre, más real, más honesta.
La ausencia de un padre marcó mi infancia, pero su regreso marcó mi adultez. Y si tengo que elegir con qué quedarme, elijo eso. Su valentía de enfrentarme, su deseo sincero de construir algo conmigo, su ternura cuando ya no tenía fuerzas para nada más. Fallé, porque no hay acto más grande ahora que... Y eso fue lo que hizo Julián. Llegó tarde, sí, pero llegó. Y su llegada me reconcilió no solo con él, sino también con mi madre, con mi pasado y conmigo misma. La última carta que escribió fue para mí. Me la dejó en una cajita junto a una fotografía. En la carta me decía que estaba orgulloso de mí, que admiraba mi fuerza, mi manera de buscar la verdad sin odio, que gracias a mí había conocido el amor real y que, si el cielo existía, es uno de mis tesoros más grandes. Porque en ella entendí que el amor verdadero no siempre llega de la forma que esperamos, ni en el tiempo que deseamos. Pero cuando llega, lo cambia todo. He aprendido a contar esta historia con respeto, no desde el resentimiento, sino desde el deseo de inspirar. Porque si yo pude sanar una herida tan profunda, tú también puedes. Si yo pude abrir una puerta cerrada por décadas, tú también puedes hacerlo. Y no cuando lo haces si te das cuenta de que la verdad no es tu enemiga, es tu libertad. No estás solo, no estás sola. Hay miles de personas viviendo con preguntas, y tal vez este sea tu momento de buscar respuestas. Hoy sigo contando esta historia en charlas, en grupos, en videos como este. No porque me guste hablar de mí, sino porque sé que cada palabra puede ser un espejo para alguien más. Porque sé que hay niñas y niños creciendo con dudas, saben cómo. Y padres que tienen algo que decir, que necesitan entender que amar también es contar la verdad, que callarnos siempre protege, que a veces el silencio es lo que más daña. Pero también sé que cuando se rompe ese silencio, se abren caminos nuevos, caminos hacia el perdón, hacia la unión, hacia la paz. Y si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte, de corazón, porque no todos se atreven a escuchar historias reales, con sus imperfecciones, sus quiebres, sus luces y sombras. Estás aquí porque también cargas con preguntas, y eso dice mucho de ti. Tal vez porque alguien que amas necesita respuestas. Sea cual sea tu motivo, gracias por acompañarme. Esta historia no termina aquí, porque cada persona que la escucha y decide sanar, le da un nuevo capítulo. Y eso es lo más hermoso de todo. Así que si esta historia te tocó, si algo en ella despertó algo en tu interior, te invito a quedarte, a suscribirte, a seguir escuchando estas voces. Hoy se atreven a hablar, aunque han sido calladas mucho tiempo. Porque cuando una verdad se cuenta, no solo libera a quien la dice, también abre el camino para que muchos más se encuentren con su propia verdad. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrir la tuya?